un pena punto. contigo. Ah, ok. Qué pena contigo. Pero, o sea, ¿cómo voy a decir eso? Eso no es cierto. No es Eso cierto, no es por cierto. eso. Eso simplemente no es cierto. Que los últimos, no sé, que todo el disco El Dorado, que es una mierda. Bien. Y todo lo que hizo en los últimos años. No, es que la Shakira con Piqué era malísima. Era mala Shakira. Y ya el primer tema de la Shakira con el corazón roto es buenísimo. Pero es siento mejor que ahí todo lo entonces otro. Los buenos temas son gracias a los tipos y no a ella. No me puedo subir a esa. No es eso, No me puedo subir a esa. no, ni en pedo, es una cuestión de no es a los tipos, es a la enorme y bella potencia de la venganza y del odio, que es una fuerza mucho más valiosa que el Estar amor. enamorado nunca ayuda al arte, la verdad. No sé, pero... A la poesía quizás, pero... Puede ser, qué sé yo, tiene muy mal gusto para los hombres Shakira igual. Por eso siempre que está soltera o con Alejandro Sanz, que nos la perdimos ahí, pudo haber sido, Eso sucedió, no está chequeado. Está chequeadísimo. Está chequeado que sucede. En Para la mí, tortura, por supuesto. en la tortura todos ahí embarrados. El por análisis. favor. Ahí entre el barro No, algo pasó. no se puede fingir la pasión que ellos sienten cuando él se le acerca por atrás y ella espicha esos tomates con el cuchillo. Eso no se puede fingir. Ellos estaban cogiendo de verdad. No hay duda, no hay duda. Quizás fue Después, por la causa que lo hicieron. es Fue para posible, que no sea sé real cómo el la video, mira. para darle No se verdad. puede fingir eso. Es verdad. María del Mar, obviamente no te habíamos invitado para hablar de Shakira, No, pero que es un tema estrenamos muy columna de apasionante. Shakira hoy. Es un tema muy La apasionante. semana que viene Carlos Vives. Es mi tema favorito, Shakira. Y de Carlos Vives. Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco. No, ustedes no conocen esa historia porque es muy deep Colombian. No la pero- conozco, pero si querés contárnosla mínimamente. Mati Castañeda la conoce, pero Mati Mati Castañeda Castañeda, sabe todo. ¿qué historia no conoce Mati Sí, Castañeda? total. Pero Margarita Rosa de Francisco fue la actriz de novela más importante de Colombia, que era la actriz de Azúcar no, Café con aroma de mujer, ¿no? El novelón. Famosa, no era del Rita, mismo famosa. escritor de Betty la Fea, Fernando Gaitán. Ok. Y, o sea, el día en el que terminó Café con aroma de mujer, declararon asueto No. nacional. Para que todo el mundo la vea. Para que todo el mundo la vea. Era tal lo que estaba pasando con Café con aroma de mujer. Eso es un país, viejo. Claro, eso es un país en serio. Ahora hicieron la nueva versión y creo que está de Stop no sé qué de Netflix, no es tan buena, pero bueno, la protagonista era Margarita Rosa de Francisco, muy joven, Carlos Vives era como la celebrity, el hombre total de los 90s en Colombia. Sí, Era, sí. No además solo en era un Colombia. galán, era hermoso y ellos se casan cuando están muy jóvenes. Como un casamiento así medio el Diego y la Claudia en el Luna Park, una cosa así. Y después se separan al poco tiempo, tienen 25 años, como una cosa muy dramática, los dos muy talentosos en la cumbre de sus carreras. Y siempre se hacen ciertos guiños. Margarita Rosa hoy en día es columnista del Tiempo, devino en una escritora muy buena, muy talentosa y muy interesante, súper petrista. Tiene que ver con lo que vamos a hablar. Ahora ¿no? conectamos Bien, con está eso. de Ahora otro lado. conectamos. Igual, vos llegás acá y decís, Shakira está soltera y yo como que me dan ganas de peinarme. Se acomoda las cejas, O sea, Pepe. me parece Está soltera. cute que lo intentes. Ay, pero qué Tenés la edad de Piqué igual, está perfecto. qué mayor motor que un amor platónico. Igual yo no creo que sea, yo no creo que esté bien que Shakira se fije en vos en general, porque Shakira se enamora de chabones tarados. No sé si muy sea. soy muy Puedo tarado. ser muy tarado. Vos- sos taradísimo. ¿Viste que las minas tenemos esa boludez de yo lo voy a arreglar? Bueno, quizás Pepe puede tener esa lógica. Y conmigo va a ser distinto. Yo no soy ningún tarado. Bueno, Shakira. pero- Soy el más tarado, soy Solo todo lo te tarado amo. que vos quieras, Shakira. Dale ese follow como Totalmente. Henry Cavill. Dale, Si la dale. seguías, dejala de Vos seguir y dale y a dale otro, ese no la follow. seguía, Dale no ese la follow seguía. que está desatada siguiendo gente. Bien. ¿Shakira? Shakira está desatada Bien. siguiendo Ah, personas. me No, encanta. por supuesto. Bien, bueno, perfecto. Vamos a terminar hablando de Shakira, pero vamos ahora a lo que nos compete porque este domingo hay elecciones en Colombia, no elecciones, sino balotage, es decir, se define el proceso electoral y te escuchaba decir hace un ratito que estás nerviosa. Sí, estoy nerviosa. Yo digo, como en chiste y no, Colombia es mi gran tóxico, ¿no? Es un país tóxico, porque es un país que electoralmente ha sabido rompernos mucho el corazón, y además de eso, como que sí, a lo que nos enfrentamos, podemos hacer el chiste y demás. Yo la verdad que hablo muchísimo con humor y con ironía. Pero es un país asolado por violencia y por injusticia y por muchísima crueldad, ¿no? Y estar tan cerca por primera vez en la historia un presidente de izquierda, que para Argentina sería mucho más centro que izquierda. Obviamente en Colombia es Fidel Castro, pero no, el programa político es una cosa hipersensata, como... Claro, ¿no? Que más cerca de Macri casi, o sea, una cosa como totalmente Lo que será el moderna. otro. No, es que en Colombia las elecciones siempre se definen entre algo como Macri y algo
veo como Hitler. Entonces la primera vez que es como, ¡ay, qué bien! Tenemos a alguien súper chévere para elegir. Y eso, como un programa político con cosas, con planteos muy básicos, que la educación sea accesible. La educación en Colombia, hay educación pública, pero no es gratuita. Y hay una cosa que se llama Licetex, que son unos préstamos entre privados y estatales, que son préstamos estudiantiles que se hacen para que la gente pueda acceder a la universidad privada con unas tasas de interés usureras, algo que debería ser directamente ilegal. Entonces, poner eso en cuestión, poner la idea no tan transgresora de que la educación es un derecho, y asimismo la salud, volver a apoyar el proceso de paz, que quedó medio trunco después de su firma en el 2016, no terminaron de darse las garantías, y como un proyecto de país de corregir algunas cuestiones estructurales tremendamente desiguales de Colombia. Eso es transgresor, peligroso, y amenaza un status quo colombiano que ha dominado durante muchísimos años la política. Un status quo que igual cuando Duque sacó el paquetazo hace 2 años fue medio puesto en juego, ¿no? O sea, hubo, como pasó en Chile también, como de golpe una organización después de muchos años de estos gobiernos que decís vos, de golpe el pueblo se empezó a manifestar y fue reprimido. Es que como para ir un poquito a los orígenes y para que es un ejemplo, como quizás es un símil que funciona en Argentina, la historia colombiana. Sí. Imagínense que en el 47 hay un tipo que se llama Gaitán, que es como Perón, viene de los movimientos de trabajadores, de los movimientos sindicales, va a ganar las elecciones, 47-48, y lo asesinan, ¿no? A portas de ganar las elecciones. Y es como si en Argentina hubieran matado a Perón. Algo que intentaron, justamente hoy se cumple el aniversario de los bombardeos a Plaza de Mayo, en donde intentaron matar a Perón. Pero ya en ese momento, ¿no? Ya era Perón, claro, en el 55 ya era Perón. Como que lo hubieran matado en el 45, en lugar de mandarlo a Martín García, lo mataron. ¿Y qué pasa con una sociedad después de eso, no? Como hay una frustración y también hay una tradición de aceptar unos niveles de violencia y unas triquiñuelas con la democracia y nombrarlo igual democracia. A mí eso me impresiona un montón, porque es un país que no tuvo dictadura en los 70s como la mayoría de América Latina, sino que la tuvo en los 50s, una dictadura muy blanda en cuanto a atropellos de derechos humanos, que duró 4 años. Las mujeres pudieron votar en la dictadura de Rojas Pinilla, pero creo que sí hay como una insignia de cómo hay unas fuerzas tradicionales y hegemónicas, también con muchísimas alianzas con Estados Unidos, pero de familias, una cosa casi aristocrática, que puede dominar la política colombiana y que siempre ha avasallado cualquier cosa que intente y cuestione ese orden. Lo que pasa hace 2 años, para mí tiene muchísimo que ver con Chile, como decías vos, porque la sociedad, como la clase media colombiana, se siente muy a salvo comparándose con la clase media chilena, ¿no? Nosotros siempre hemos mirado mucho a Chile, mucho más que a Argentina. Argentina está medio mal visto. Es un país medio mal visto, como... parece ese peso. No me hace una sorpresa. Pero Chile no siempre... No porque piense mal de Argentina, porque veo paralelismo entre Chile y Colombia, que son países que son puestos como ejemplo por los Macri. Totalmente. Pero no producen un clavo en Chile. Países totalmente de tradición neoliberal, pero bueno, Chile tuvo Allende en un momento. Y Colombia todo el tiempo también comparándose con ese modelo económico y con ese modelo social, y cuando ese modelo colapsa, sobre todo para la clase media, hay un efecto medio espejo en la clase media colombiana que también ve como posible salir a la calle y protestar. En Colombia, la manifestación política, la organización política y la manifestación pública ha sido castigada, perseguida, y ha sido un ejercicio peligroso. Sí. O sea, no es una joda, no es un gas lacrimógeno. No, los dos países se contaban pérdida de ojos, era una estadística. Era, claro. En la Argentina, obviamente, el peronismo atraviesa hace 70 años cualquier análisis, cualquier construcción política, pero a mí me interesaba preguntarte porque en los primeros 2000, en la primera década de los 2000, hubo gobiernos de corte, por eso, donde no hay peronismo se les llama progresistas, de centro izquierda, tanto en Chile, en Brasil, en Venezuela, en Uruguay. En Colombia no pasó. En Colombia no pasó. Te quería preguntar, ¿por qué no pasó cuando pasaba en toda la región y por qué pensás que puede llegar a pasar ahora?
Si es que pensás que puede pasar ahora, no sé. ¿Vos sos optimista con respecto a la selección del domingo? Yo soy súper optimista, pero tengo muchísimo miedo, porque además ahora nos estamos enfrentando, es medio Duque, llamen a ese estadista al lado de lo que es Rodolfo Hernández, ¿no? Es como es un loco, ¿no? Es una cosa como un Trump caribeño, de ultraderecha. Es bizarro, Sí, es todo bizarro. Pero creo que lo que pasó, yo de hecho, los documentales del ALCA, que yo los he visto todos, una cosa, es lo más emotivo del mundo, Néstor, diciendo, somos países, queremos que nos respeten, como llanto. Me da una vergüenza cuando sale Colombia, o sea, todos los presidentes alineados y Álvaro Uribe directamente chupándole la pija a Bush casi, como, ay, tenía un poco más de recato la concha de tu madre. Néstor fue en persona a intervenir en el conflicto entre Colombia y Venezuela. Claro, en ese momento con Chávez y con Correa, y los hizo darse la mano como niños. No, lo que pasa es que la historia colombiana en ese momento venía de unos 80s muy movidos a nivel político, muchos magnicidios en las elecciones del 86, son Carlos Pizarro, como son 3 candidatos a presidentes asesinados, ¿no? Galán. Estamos muy intervenidos por la mafia en los 80s, y la mafia juega a 2 bandas también. Claro. Tiene partes en las que colabora con el dominio territorial del gobierno, y tiene partes en las que también colabora con guita presuntamente para las FARC. Como hay ahí un orden de muchísima guita y muchísima violencia, pero también violencia política, como que es un momento en el que se aprovecha la confusión, la profunda confusión que hay, para que la ultraderecha intervenga mucho todos los movimientos electorales y políticos de izquierda. En ese momento surge la Unión Patriótica, que es un partido político que se consolida más o menos como un brazo político de las FARC, aunque ellos se quieren desentender un montón de eso, porque las FARC también es una guerrilla armada, y la Unión Patriótica sí nace como un partido político institucional. Vienen del desarme del M-19, el M-19 entrega las armas, hay un indulto, los dejan jugar en política, sale Carlos Pizarro como candidato a presidente, y ellos empiezan a ganar elecciones en lugares muy marginalizados del país. Entonces los empiezan a matar. Y como se aprovecha el gran estado de confusión, nadie pregunta, hay una guerra civil, tampoco queda claro quién los asesina. Y eso se aclara hace muy poco tiempo, que es la Corte Penal Interamericana nombra el genocidio de la Unión Patriótica, obliga a que Colombia le devuelva la credencial de partido político a la Unión Patriótica, y sale a la luz como se cuenta cuál fue la cifra de víctimas, y estamos hablando algo así como de 6.000 militantes asesinados. 6.000. 6.000, un delirio, ¿no? Y ahí se empieza a conocer qué eran los vínculos del Estado con el paramilitarismo, con otras fuerzas más de la ultraderecha, para eliminar la posibilidad de que la izquierda pueda ejercer políticamente. Claro. Al mismo tiempo, las FARC, que es una guerrilla armada, que sigue también haciendo cosas de guerrilla armada, es una guerra. Entonces eso como que socialmente es difícil entenderlo en ese momento. Si vos no estabas directamente involucrada y no eras hija de algún militante de la UP, para nosotros como una clase media un poco más lejana a esos fenómenos, es algo que vinimos a entender con los fallos de la Corte, con el trabajo de senadores como Iván Cepeda, cuyo padre había sido asesinado, de la Unión Patriótica, y entender lo que significa para un país asesinar a todo un partido político, no en el 45, sino ahora, en los 80s y los 90s, lo que significa para el ejercicio político de un país. Entonces, es peligroso, y hay una sensación de eso que también se quita y se sacude un poco en los últimos 2 años, con un hartazgo al que es medio imbatible, ¿no? Hay algo ahí de la realidad te pasa por encima, sobre todo la economía. Yo no lo conozco, la verdad, al que vos emparentás. No, a Petro sí, no, lo he escuchado, digamos. Al que no conozco Hernández. A Hernández, al quien vos decís que es entre Macri y Hitler, hay que elegir entre Macri y Hitler. Yo hace un mes tampoco lo conocía, que lo pensó peor del mundo. Ok. ¿Quién es Rodolfo Hernández? Tenemos algunos videos, algunas declaraciones de él para entender qué es lo que se está disputando en Colombia este domingo que hay balotaje. Es que tenemos que retirar unas vallas por orden de un juez. Me dice Alba Azucena que usted dijo que no retiraba porque tenía una tan de barrigones gordos allá de bomberos
que no eran capaces de subirse ni al taburete. Señora, me llamaron que iban a tumbar. Pero es que las señoras no son la autoridad ambiental, alcalde, es el área metropolitana. Es el área metropolitana. Yo soy el área No, los técnicos tienen que venir y decir. Yo sé que usted es un lavaculo de la politiquería. No, señor. Me retiro porque no deja hablar, es una dictadura. Usted me retiro de lo que usted no quiere. Alcalde, es un sinvergüenza que le hace juego a ellos. ¿Qué? No fue su hijo, no fue su hijo miembro de la ¡mientes, huevo! ¡No es así! ¿Cuánto dijo que dijo? ¿Este es el candidato? Sí, es ese. ¿Qué dijo? ¿Por qué se alcalde, tan ¿no? falsos? Era alcalde de Bucaramanga. El señor de sombrero es un concejal. Alemán. A ver. ¿Cuál es? Se llama Adolfo Hitler. ¿Cómo así, alcalde? Escuche, en las recomendaciones que da, no pretenda que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La mejor bendición que le puede pasar a personas, ciudades y países es la crisis, porque la crisis trae progresos. Un desliz, un lapsus lo puede cometer cualquiera y yo lo cometí. Eso cualquier ser humano puede cometer. Eso que fue muy malo, lógico, muy malo. Yo lo único que sé es que soy admirador del pueblo judío. Quiero pedir sinceras disculpas a toda la comunidad judía y a todos los colombianos que se hayan podido sentir Bien, volvemos. afectados. María, ¿vas a por votar? este desliz. Sí. ¿Cómo hacen para votar los colombianos que viven en Argentina? Pueden votar toda la semana. Desde el lunes pueden ir a votar al consulado y si no, el ¿Cómo domingo. toda la semana? ¿La semana que pasó? No, toda esta semana Por eso, puedes ir a la que votar. está transcurriendo. La que está transcurriendo. Bien. La que está transcurriendo. Desde el lunes podían ir a votar, les quedan hoy y mañana. ¿Dónde es? El consulado en 9 de julio y... Ay, Pellegrini... Está bien, en el centro. Pero sí, lo puedes googlear. Bien. Consulado Colombia. ¿Cómo es la relación? Porque recién hacían un paralelismo con Chile. Chile me da la sensación de, porque nunca llegó la justicia, el ajusticiamiento a, por ejemplo, a Pinochet, que se murió siendo senador. Hay como, o había hasta hace unos años, un descreimiento muy grande de la política por parte incluso de jóvenes de izquierda. Se iban más, o por lo menos los que yo conozco, que son muchos, tengo muchos amigos de Chile, como hacia un lado más anarquista, de anti-Chile, digamos. Ellos se sorprenden mucho de lo nacionalista que somos nosotros. Y recién hace poco, con Boric, quizás se capitalizó en un movimiento político toda esa manifestación que llegó en el Chile Despierta. En Colombia, ¿cuál es la relación con la política? Porque este no es un outsider, venía de ser un alcalde de algo, digamos. Viene de un sistema político. Sí, pero es curioso porque él se ha promocionado muchísimo como un outsider. Entonces no hace sino decir que es como una especie de Bolsonaro, una Está muy de especie moda eso, de ¿no? Milei, claro. Pero bueno, incluso Bolsonaro también venía a un cargo político. Y sin embargo, no hacía sino decir, bueno, la política es una mierda. se Macri tienen que también, acabar o los- sea, Macri fue cuántos años jefe de gobierno, diputado. Claro, antes presidente Boca, es como, yo vengo de afuera, yo tipo soy nuevo en la política. Tenés Lo que pasa 60 es que años, este Macri. no pertenece... Patricia Bullrich dijo que es Bullrich. outsider de la política. Lo dijo esta semana. Lo de Bullrich es también como... Pero lo dijo ahora. Sí, Hasta esclavos tenía es la una familia. retórica. Es una retórica que también creo que él se aprovecha de cierto desconocimiento político, de que la gente no sepa de las alcaldías, digamos, o de ciertos municipios de provincias que están un poco más alejadas. Es cierto que llegó hasta ahí medio desprovisto de partido político. Y que Petro tiene el pacto histórico y Fico, que era el otro candidato, estaba un poco apoyado públicamente por Uribe. Lo que hoy en día Lo perjudicó. sospechamos... Lo perjudicó negativamente. Lo perjudicó mal, lo agarró de la mano y lo hundió, pero obviamente es muy claro ver que toda la ultraderecha y todo el uribismo va a ir detrás de Rodolfo. Que igual se quiso despegar. Dijo, yo lo voto a usted y no los quiero. Yo con Uribe nada que ver. Claro, no tengo nada que ver. ¿Y por qué tiene chances de ganar? Porque uno entiende acá, digamos, que Milei canaliza cierto descontento. Igual no tiene chance de ganar, por lo menos para mí. Expresa cierto descontento social, digamos, muchos años de acumulación de que la política no mejora la vida, la calidad de vida de las mayorías. ¿Cuál es el motivo por el cual Hernández está en carrera todavía para ser presidente? Para mí es la petrofobia. Ok, Siento claro. que es un país que quizás, ojalá nos estemos equivocando, pero quizás la mayoría de personas
prefieran un suicidio sin lugar a dudas, ¿no? Antes que elegir a alguien más de izquierda, cuya vicepresidenta además es una mujer feminista. Igual en este caso pasa algo muy particular, y es que la vicepresidenta de Rodolfo Hernández también es una mujer afro. Es afro, sí. Francia Márquez, ¿no? No, esa es la de Petro. Ah, la de claro, sí, Rodolfo, claro, él sí, tenía otra, y después como ve lo de Francia y dice, no, yo también voy a elegir una mujer negra. Como que fueron unas Barbies que se intercambian para Claro, competir en la misma. Pero lo peor de todo es que Rodolfo, si gana, Sí. podría no asumir, porque él tiene fecha de juicio para el 21 de julio con la Suprema Corte, que sería la encargada de investigarlo si queda presidente, porque tiene una causa por corrupción enorme, ¿no? Entonces, ahí hay como otra bizarreada, pero es un tipo que se suma con el discurso de la política es una mierda, el país está destruido, lo que necesitamos es hacer algo muy de la lógica de alguien que administre, y muy contra la corrupción. Sus apariciones públicas han sido mínimas en la campaña, casi que todo su caudal público ha sido vía redes sociales. De hecho, hoy pasó una tutela que le exigía ir a un debate con Petro. Entonces parece que sí van a hacer el debate, pero es un candidato que nunca debatió. Pero para que Pero si ya parece son que las van a hacer elecciones, ¿cuándo cuándo lo van a el hacer? debate, lo Entre harían. hoy y mañana. Ah, Tenían ¿en serio? 48 horas para hacerlo. Wow. Hay velas, No ya debatió, sabíamos. en toda la campaña no debatieron. En toda la campaña no debatió. Petro debatió con todo el mundo. Petro hizo una buena, ¿dirías que hizo una buena campaña? Petro hizo la mejor campaña que yo he visto en mi vida, lo que me entristece un montón, como no me entristece porque si gana va a ser genial, pero ¿Te entristece que aún con la mejor campaña y con un candidato como es Hernández vos lo has enfrente? visto? O sea, primero yo nunca en Colombia había tenido la oportunidad, las elecciones pasadas con Petro igual, pero hasta antes de eso nunca había votado con emoción, como con confianza, con Claro. convicción, que bien este voto. Y toda esta campaña, y sobre todo este último mes de campaña, ha retomado algo que yo nunca había visto en la política colombiana, pero que es algo muy de la tradición de la política argentina, que es, se gana caminando. La política se hace y se gana caminando. Y hay que caminar los barrios, y hay que caminar, y hay que ir, y hay Puerta que por poner la puerta. cara puerta por puerta. Y el chabón se dedicó en el último mes, Petro. Petro, a ir a lugares donde de base es peligrosísimo que vaya, y lugares que no conocíamos de Colombia también. Y ha sido muy conmovedor. Petro en el Chocó, con los pescadores, y además todas las transformaciones, ¿no? Petro fritando unos patacones, y después Petro Ay. en una mini, y después Petro feminista, como y genial eso. Hay una provincia de Buenos Aires en Colombia, es decir, ¿hay un distrito que ganándolo te garantizás la mitad del electorado? No. 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 Está más distribuida la población. ¿Qué son 50 millones de habitantes está en más Colombia? distribuida, sí, más o menos, 40 y pico, creo que también, o 50 o ahí. Pero está más distribuida, está menos centralizada. ¿Y dónde es fuerte Petro y dónde es fuerte Hernández? Hay En uno que las- es fuerte en las ciudades y hay otro que es fuerte en... Petro es muy fuerte en las periferias y en Bogotá. Hernández es muy fuerte en las urbes, sobre todo en Antioquia. Antioquia es medio imbatible. ¿Qué es Antioquia? Perdón. Medellín, la provincia de Medellín, Ok. digamos. Sí, Antioquia. El departamento del Bien. que Medellín es la capital. Bien. Pero todas las ciudades grandes y centros urbanos son más de Rodolfo. Se vio en el mapa, pues como en el mapa del electorado. Y toda la periferia y todos los lugares más asolados por la violencia, por la pobreza y demás, son de Petro. Es impresionante que es exactamente igual el voto a cuando veíamos el gráfico de la gente que votó que sí a la paz y la gente que votó Claro. que no a la paz, ¿no? Era Mira. la gente que estaba menos afectada por el conflicto, la que votó que no, y Claro. después en todos los lugares de pobreza, de marginalidad, se había votado que sí. Y eso es súper impresionante, no hay diferencia de provincias entre ese voto. Entonces ahí también va a jugar un poco el proceso de paz. Decías que acá en Argentina se puede votar, en el consulado se puede votar, ahí pasaba en la dirección, se puede votar durante toda la semana. Sí. ¿En Colombia se vota durante toda la semana también No, o se se vota el vota domingo? el domingo. ¿Y ese mismo día se saben los resultados o va a haber que esperar? No, ese mismo día se saben. Bien. Ese mismo día se saben por ley. Hay una ley que dice que los resultados tienen que estar, o tiene que haber un tanteo, digamos, o sea, tiene que haber un resultado preliminar en las siguientes 4 horas para evitar la especulación. Claro. Hubo algo de que Petro dijo, si no ganamos, desconozco el resultado también. Eso pasó estos días, lo pero que eso ya pasa se es pone que, medio raro también. No, lo que pasa es que venimos de un registrador, o sea, hay un montón de irregularidades con la registraduría. El funcionario de la registraduría es un funcionario puesto directamente por Álvaro Uribe, y ya en las PASO, digamos,
la registraduría tuvo que reconocer un desfase de 1,5 millones de votos. O sea, es bastante falible hasta el momento, no es un sistema Claro, muy legítimo. entonces que le terminaron significando a Petro 2 escaños más en el Senado. Claro. Entonces, obviamente, hay una preocupación de cómo la registraduría tiene como un algoritmo que cuenta los votos que ellos han visto con una muestra de 5.000 mesas, que a 5.000 mesas les habían quitado 100 votos para Petro y le habían sumado a Hernández. ¿Es voto electrónico? No, es boleta única. Te hago la última, por lo menos por mi parte. ¿Recibieron apoyos internacionales? Sí, estamos totalmente Lula, como toda esa banda de los buenos. ¿Se manifestaron públicamente? Lula, Alberto lo hizo, por ejemplo. No sé si Alberto se manifestó. Alberto no lo vi decir nada. Alberto no dijo sí, nada. se manifestó. Lula se manifestó, Boric se manifestó. Lula, no sé si Boric se manifestó. ¿Y Hernández recibe apoyos internacionales? No sé si recibe, boludo. Lo que pasa es que hasta antes de que ganara la elección, yo me enteré de quién era Hernández y yo me considero una persona politizada. Informada, claro. 2 días antes de la primera elección. ¿Y Maduro habló, por ejemplo? No, Maduro ya No tiene incidencia en la política. No tiene mucha incidencia. Estamos medio desapegados de Maduro ahora Bien, en Colombia ok. porque como la dolarización informal generó mucha confusión. Entonces, Claro. en Colombia ya no es tan... Te hacen una Caray. pregunta acá en el chat que es muy buena, que es ¿cuál es el rol de los medios de comunicación más importantes de allá? ¿Qué están diciendo en este momento? Los medios más de derecha, que son la infame revista Semana y el noticiero RCN, como muy pro Rodolfo. Alberto apoya a los dos, dicen, perdón. Si Alberto apoya a los dos, me mato. Eso no puede ser cierto. No puede, pero lo que pasa es que hay una amenaza, o sea, incluso personajes que habían sido explícitamente antipetristas están ante lo que viene es realmente muy grave. Este tipo no tiene programa, no tiene gabinete económico, no tiene idea de nada. Es como un viejo cascarrabias que grita. Estaba en Miami, creo que vuela hoy otra vez a Colombia. Tiene una historia turbísima, además, con su familia, como una cosa muy rara. Es como un personaje que yo creo, intuyo y tengo fe en que los grandes grupos económicos teman un toque y digan, yo prefiero transar con uno que más o menos sé que puedo hablar a este chabón Que que un no loco, tengo idea. claro. Y obviamente con ese escepticismo terrible de que los votos de opinión son pocos y que finalmente los que ponen la tarasca van a ser los que van a terminar un poco definiendo. Y yo tengo la esperanza de que digan, bueno, negociemos con Petro, que el gobierno de Petro no sea un buen gobierno, no necesitamos que sea un buen gobierno. Puede llegar a ser, si queda, supongo, un gobierno medio albertista también, tiene todo parcelado, ¿no? Hay que hacer alianzas. Yo en esto soy bastante pragmática y creo que Colombia necesita que Petro gane. No es una cuestión necesita un manejo de las instituciones y del Estado que salga de las mismas manos en las que lleva por 80 años. Los medios de comunicación en la Argentina, nosotros incluso acá en Springfield lo tratamos mucho, le dedican importante énfasis a los argentinos que deciden emigrar y vivir en el extranjero, ya sea en Estados Unidos o Ezeiza la única salida. o en Europa, la única salida es afuera. Sin embargo, también hay muchísimos colombianos y colombianas, sobre todo jóvenes, que han elegido la Argentina para vivir en los últimos años. ¿A qué se debe eso? Ay, todo el mundo elige Argentina para vivir. Porque Argentina es un gran país, boludo, ya está. O sea, me gustaría decir otra cosa, pero este es el mejor país del mundo. Es como es. No, supongo que también se debe a la educación pública, que es la educación pública es gratuita, que la verdad es la única en su especie de América Latina y hay en Uruguay también, que bueno, es Argentina. María del Mar, el domingo se vota en Colombia, te dejamos el cierre a vos. Bueno, le pido a todas las personas colombianas que están viendo este programa maravilloso que vayan a votar, que además se come rico en el consulado, hay arepas y cosas. ¿En serio? Si vas a votar, quiero te ir. llevas O sea, no te lo voto, regalan, pero Ah. venden. mirá. Por Bueno, supuesto. pero vamos. Es Vamos. fantástico. Vamos, No, no es un votamos, evento. pero vamos a comer una arepa. El folclore electoral es muy hermoso y también a todos los argentines que también nos están acompañando, que la verdad sentimos muy de cerca el apoyo y el cariño de estar pendientes de estas elecciones y que, bueno, finalmente un país que no es vecino, pero sí es un país de América Latina, tenga un gobierno justo que pueda dialogar un poco con todo este movimiento que se ha inaugurado desde el sur y, bueno, una patria grande, libre, justa y soberana. Colombiana y peronista. Viva Perón. Y maradoniana. Y maradoniana. Y mucha suerte el domingo. Muchas gracias.